El comentario que lo terminó todo no fue gritado durante la pelea. Fue dicho con una sonrisita de suficiencia, lo suficientemente bajo como para que ella pensara que no lo oiría. Yo estaba subiendo la última caja pesada por 3 tramos de escaleras, con la espalda dolorida y el sudor goteando en mis ojos. Ella estaba de pie en medio del salón del nuevo apartamento, con las manos en las caderas, mirando las paredes recién pintadas. Se suponía que este era nuestro nuevo comienzo, el siguiente gran paso. Dejé la caja en el suelo, la que estaba etiquetada como cocina frágil, y me sequé la frente con el dorso del brazo. Fue entonces cuando lo dijo, no a mí, sino a su amiga Ashley, que estaba apoyada en el marco de la puerta, navegando en su teléfono. El apartamento de mi ex era mucho más grande, dijo, con una risita en la voz. Sinceramente, esto parece una rebaja de categoría. Ashley resopló, sin siquiera levantar la vista de su pantalla. Yo me quedé allí, oculto por el ángulo del pasillo. ¿Una rebaja de categoría? Durante 6 meses, había trabajado turnos extra, aceptando cada oportunidad de horas extras que pude para ahorrar para esto. El depósito de seguridad, el primer y último mes de alquiler, el alquiler del camión de mudanzas, todo salió de mi bolsillo. El plan era simple. Conseguiríamos este lugar juntos. Ella se mudaría primero mientras yo ataba los cabos sueltos en mi antiguo apartamento, y luego me uniría a ella en unas pocas semanas. Era un apartamento de 2 dormitorios, limpio, en un barrio decente, y todo lo que ella podía ver era cómo se comparaba con un fantasma. No dije ni una palabra. No salí furioso ni la confronté. Algo dentro de mí se quedó perfectamente quieto y frío. No era solo el comentario. Era la falta de respeto casual, la sonrisita, la completa falta de aprecio por el sudor que actualmente corría por mi espalda. Fue la revelación de que yo no era un compañero para ella. Yo era un proveedor de servicios, y mis servicios aparentemente no estaban a la altura. Volví al salón, forzando una expresión neutral. Solo un par de cajas más en el camión, dije. Ella se giró, con una sonrisa brillante y falsa. Oh, eres increíble, cariño. Ya casi terminamos. Asentí y bajé las escaleras. Durante todo el camino hacia abajo, mi mente iba a 1000 por hora, no con ira, sino con logística. El contrato de arrendamiento del apartamento estaba a mi nombre. Yo era el solicitante principal porque mi crédito e ingresos eran más sólidos. Ella figuraba como ocupante autorizada, nada más. Las cuentas de los servicios públicos que habíamos configurado ayer, electricidad e internet, también estaban a mi nombre, vinculadas a mi cuenta bancaria. La tarjeta de crédito que usaba para las cosas esenciales del apartamento, la que había estado usando bastante últimamente, era una tarjeta suplementaria de mi cuenta. Una rebaja de categoría. De acuerdo. Llegué al camión de mudanzas y me apoyé en el lateral por un momento, respirando hondo. El camino a seguir era de repente cristalino. No iba a discutir. No iba a intentar demostrar mi valía. Simplemente iba a estar de acuerdo con ella. Esto era una rebaja de categoría, y era bienvenida a ella. Agarré las 2 últimas cajas ligeras, las que contenían sus zapatos y bolsos. Mientras subía las escaleras, mi mente era un torbellino de cálculos. Terminé la mudanza, les ayudé a colocar los muebles pesados e incluso monté su televisión en la pared. Todo el tiempo, ella me dirigía por el apartamento, completamente ajena. Cuando terminamos, me dio un beso rápido y dijo que ella y Ashley iban a salir a tomar unas copas y a cenar para celebrar. Dijo que estaba demasiado cansada para cocinar en el nuevo lugar. Usa la tarjeta, dije. Cómprate algo bueno. Te lo mereces después de un día tan estresante. Me sonrió radiante. Eres el mejor. Tan pronto como se fueron, comencé mi propio plan. Recorrí el apartamento y recogí las pocas cosas que eran mías, mi caja de herramientas, una chaqueta que había dejado allí, mi cargador de teléfono de repuesto. Salí de ese apartamento por última vez, dejando su llave en la encimera. Mi primera parada fue el banco. Hice que emitieran una nueva tarjeta de débito para mi cuenta corriente e inmediatamente cambié el PIN de la antigua. Luego fui al sitio web de mis tarjetas de crédito. Informé de que su tarjeta suplementaria se había perdido y solicité una nueva para mí con un número diferente.
La antigua tarjeta era ahora solo un trozo de plástico inútil. A continuación, conduje hasta mi antiguo complejo de apartamentos, el que se suponía que debía dejar en unas pocas semanas. Fui directamente a la oficina de arrendamiento. Expliqué que mi situación de vivienda había cambiado inesperadamente y pregunté si era posible retirar mi aviso para desocupar. La gerente, una mujer que siempre había sido amable conmigo, buscó mi expediente. Dijo que como aún no habían listado la unidad ni firmado con un nuevo inquilino, podía rescindir mi aviso por una pequeña tarifa administrativa. La pagué en el acto. Mi hogar estaba seguro. Esa noche, me senté en mi propia sala de estar, un lugar que de repente se sentía mucho más grande y cómodo. Pensé en ella, celebrando su apartamento de categoría inferior. No tenía ni idea de que su mundo estaba a punto de hacerse mucho más pequeño. Pensaba que había pasado con éxito a la siguiente fase conmigo pagando la cuenta. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Las próximas semanas iban a ser muy interesantes. Actualización 1. Han pasado 3 semanas. Durante los primeros días después de la mudanza, no supe nada, que era exactamente lo que esperaba. Sabía que tenía planes. Me había dicho que se iba a un viaje de chicas de una semana para celebrar el nuevo capítulo de su vida, saliendo justo después de instalarse en el apartamento. Estoy seguro de que me imaginaba trabajando incansablemente para empacar mi antiguo lugar, listo para mudarme y reanudar mis deberes como el proveedor al que tan claramente despreciaba. El silencio fue un regalo. Me dio tiempo para desenredar metódicamente mi vida de la suya. Mi llamada más importante fue al propietario de su nuevo edificio. Le expliqué la situación con calma y profesionalidad. Le dije que mis planes habían cambiado y que no ocuparía el apartamento, pero que la otra ocupante registrada, mi exnovia, tenía la intención de quedarse durante la vigencia del contrato de arrendamiento. Dejé claro que, aunque mi nombre estaba en el contrato como la parte responsable, quería documentar formalmente que ya no estaba asociado con la unidad. El propietario estaba un poco confundido, pero lo entendió. Dijo que legalmente yo seguía siendo responsable del alquiler si ella no pagaba. Le dije que era consciente de ello, pero que necesitaba iniciar el proceso de separación. Aceptó enviarme por correo electrónico un resumen de nuestra conversación para mis archivos. A continuación, me ocupé de los servicios públicos. Llamé a la compañía de electricidad y al proveedor de Internet. No cancelé los servicios. En su lugar, hice que eliminaran mi nombre y mi información de pago y transferí las cuentas directamente a su nombre, ya que ella era una ocupante registrada en esa dirección. Fue un proceso sorprendentemente simple. Le enviarían un nuevo contrato para que lo firmara y las próximas facturas se generarían para ella, no para mí. La primera señal de problemas en su paraíso llegó unos 5 días después de la mudanza. Recibí una serie de mensajes de texto furiosos. Su tarjeta fue rechazada en un restaurante, y luego de nuevo en una boutique. Los textos eran furiosos. ¿Qué le pasa a nuestra tarjeta? Y esto es muy vergonzoso. Llámame ahora. No respondí. Simplemente hice capturas de pantalla de los mensajes y los guardé en una carpeta en mi computadora que había etiquetado como consecuencias. Unas horas más tarde, el tono de los textos cambió. Pasó de la ira a la confusión. ¿Cancelaste la tarjeta? ¿Por qué harías eso sin decírmelo? ¿Está todo bien? Estaba tanteando el terreno, tratando de ver si esto era un error o un acto intencional. El silencio de mi parte fue su respuesta. La verdadera tormenta llegó aproximadamente una semana después, cuando debió haber regresado de su viaje. Mi teléfono empezó a sonar sin parar. Llamadas de ella, llamadas de sus amigos, incluso una llamada de su madre. Las ignoré todas. Los mensajes de voz eran una mezcla de rabia, confusión y preocupación teatral. Ashley dejó uno diciendo que yo era un monstruo por simplemente desaparecer y que mi ex estaba teniendo un ataque de pánico. Su madre dejó uno diciendo que estaba muy decepcionada con mi comportamiento y que necesitaba llamar a su hija inmediatamente para solucionar este malentendido. Luego vinieron los correos electrónicos. El primero era solo una línea. No entiendo lo que está pasando. Los siguientes eran largos mensajes divagantes sobre cuánto había sacrificado ella por nuestra relación, lo emocionada que estaba por nuestro futuro y cómo mi repentina desaparición era un castigo cruel e inusual.
Convenientemente, omitió cualquier mención a su comentario de rebaja de categoría, o al hecho de que estaba comparando nuestra nueva vida con la antigua que tuvo con otro hombre. Finalmente respondí a uno de los correos electrónicos. Lo mantuve breve y profesional. Tiara, tu comentario el día de la mudanza dejó tus sentimientos perfectamente claros. Ves nuestra vida juntos como una rebaja de categoría. He decidido respetar ese sentimiento. El apartamento es tuyo. He rescindido el aviso en mi propio apartamento y me quedaré aquí. Las cuentas de los servicios públicos han sido transferidas a tu nombre y necesitarás contactar a los proveedores para formalizar los nuevos acuerdos. La tarjeta de crédito suplementaria ha sido desactivada. Considero que nuestra relación ha terminado. Me pondré en contacto con respecto al contrato de arrendamiento en una fecha posterior. La respuesta fue inmediata y explosiva. Me llamó de todo. Dijo que estaba exagerando por una broma. Dijo que era vengativo y cruel. Me acusó de haber planeado todo esto desde el principio, de atraparla en un contrato de arrendamiento solo para arruinarle la vida. Fue una clase magistral de cómo darle la vuelta a la tortilla y pintarse a sí misma como la víctima. La parte más reveladora fue en lo que se centró, el dinero. ¿Cómo se supone que voy a pagar este lugar yo sola? Escribió, sabes que no puedo pagar este alquiler. Me preparaste para el fracaso. Ahí estaba. El meollo del asunto. Nunca se trató de nosotros. Se trataba de lo que yo podía proporcionar. El apartamento, el estilo de vida, la seguridad financiera. Cuando ya no lo proporcionaba, me convertí en el villano. No lamentó la pérdida de la relación. Lamentó la pérdida de su red de seguridad. No respondí a ese correo electrónico. No necesitaba hacerlo. La pelota estaba ahora en su tejado. Estaba viviendo en su nuevo apartamento, el que consideraba una rebaja de categoría. Ahora tenía que averiguar cómo pagarlo. Tenía la sensación de que la verdadera diversión acababa de empezar. Actualización 2. El último mes ha sido una lección sobre hasta dónde llegará alguien para evitar asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Después de mi último correo electrónico, las tácticas de Kiara pasaron de los ataques directos a una campaña de manipulación, y reveló más de lo que nunca quise saber. Primero vinieron los intentos de culpa. Empezó a enviarme fotos antiguas de nosotros de tiempos más felices con leyendas como, ¿recuerdas esto?, y pensé que éramos para siempre. Cuando no respondí, escaló la situación. Me envió una foto de un único plato de pasta de aspecto triste con el texto, mi primera cena sola en nuestro nuevo hogar. Espero que seas feliz. La pura audacia de llamarlo nuestro hogar después de todo era casi impresionante. Cuando la culpa no funcionó, intentó usar a sus amigos como sus secuaces. Ashley, la que estuvo allí el día de la mudanza, me envió un largo mensaje sobre cómo Kiara estaba destrozada, sin comer, sin dormir, y que todo era culpa mía. Dijo que yo tenía el deber de cuidar de ella, que había hecho un compromiso. Le respondí a Ashley con una sola frase. ¿También estabas allí cuando llamó al apartamento que pagué una rebaja de categoría en comparación con el de su ex? Ashley nunca más me volvió a escribir. La siguiente fase fue la campaña de desprestigio en las redes sociales. Nunca me mencionó por mi nombre, pero publicó estados vagos y dramáticos sobre ser abandonada, sobre confiar en alguien con su futuro, solo para quedarse sin nada. Publicó fotos de sí misma con aspecto triste en el nuevo apartamento con leyendas sobre lo difícil que es empezar de nuevo sola. Su sección de comentarios se llenó de amigos ofreciendo compasión y llamando a su ex un monstruo. Unos pocos conocidos mutuos que sabían la historia real intentaron defenderme, pero sus comentarios fueron rápidamente eliminados. Aquí es donde vino el gran giro. Uno de nuestros amigos en común, un chico llamado Mark, con quien siempre me había llevado bien, me llamó. Sonaba incómodo. Me dijo que había salido con un grupo de amigos el fin de semana anterior y que Kiara había estado allí. Según Mark, ella bebió demasiado y empezó a hablar. No solo se quejaba de mí. Estaba presumiendo. Le dijo al grupo que romper conmigo era parte de su plan desde el principio. Dijo que sabía que no podía permitirse un apartamento en este barrio por su cuenta. Así que, interpretó el papel de la novia amorosa para que yo firmara el contrato de arrendamiento y pagara los costos iniciales.
Su plan era vivir allí durante unos meses subsidiada por mí mientras intentaba volver con su ex Liam, el tipo cuyo apartamento era mucho más grande. Aparentemente, les dijo a sus amigos que Liam estaba a punto de dejar a su novia actual y que, una vez que lo hiciera, ella estaría lista para mudarse con él, dejándome a mí con el apartamento vacío y el contrato roto. El comentario de rebaja de categoría no fue un insulto descuidado. Fue un informe de progreso para su amiga. Mark dijo que se sintió asqueado al escucharlo y supo que tenía que decírmelo. De repente, todas sus acciones tenían perfecto sentido. Las constantes comparaciones, las llamadas telefónicas secretas que había notado antes de la mudanza, la actitud de tener derecho a todo. Todo era parte de un plan calculado. No era solo un proveedor. Era un sustituto temporal, un puente para llevarla de una vida a la siguiente. Esta nueva información lo cambió todo. Mi plan había sido simplemente alejarme y dejarla lidiar con las consecuencias financieras. Ahora, sabiendo que había actuado con una intención tan maliciosa, sabía que tenía que protegerme legal y financieramente de una manera mucho más agresiva. Contacté al propietario de nuevo y le reenvié el correo electrónico donde había declarado claramente mi intención de no ocupar el apartamento. Luego le envié una carta certificada formal reiterando lo mismo e incluí una copia del contrato de arrendamiento original con mi firma y la suya como ocupante autorizada. Estaba creando un rastro de papel. Mi siguiente paso fue ocuparme del contrato de arrendamiento en sí. Sabía que si ella incumplía, el propietario vendría a por mí por la cantidad total. No podía permitir que eso sucediera. Revisé el contrato de arrendamiento cuidadosamente. Había una cláusula de terminación anticipada, pero requería una penalización equivalente a 2 meses de alquiler. También había una cláusula sobre el subarrendamiento, que estaba estrictamente prohibido sin el consentimiento por escrito del propietario. Tuve una idea. Era hora de forzar su mano. Le envié otro correo electrónico. Esta vez no fue emocional. Fue una propuesta de negocios. Tiara, escribí, he sido informado de tus intenciones a largo plazo con respecto al apartamento y tu relación con Liam. Ya no estoy dispuesto a ser financieramente responsable de un contrato de arrendamiento de una propiedad que no ocupo. Tienes 2 opciones. Opción A. Puedes encontrar un compañero de piso para que se haga cargo de mi parte de la responsabilidad financiera y podemos solicitar conjuntamente al propietario que modifique el contrato de arrendamiento. Opción B. Puedes prepararte para desalojar el apartamento para que podamos ejecutar la cláusula de terminación anticipada. Serás responsable de la penalización de 2 meses. Por favor, hazme saber qué opción eliges dentro de los 7 días hábiles. Si no respondes, asumiré que eliges incumplir y buscaré todas las opciones legales disponibles para proteger mis intereses financieros, incluyendo llevarte a un tribunal de reclamos menores por el monto total del contrato de arrendamiento y cualquier daño asociado. Adjunté una captura de pantalla de un mensaje de texto que Mark había guardado de esa noche donde Kiara había escrito algo como, solo lo estoy usando para que me guarde el apartamento hasta que Liam esté listo. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de que ella pagara el alquiler. Se trataba de hacerla enfrentar las consecuencias de un plan que creía infalible. El silencio de su parte fue inmediato y ensordecedor. Sabía que estaba desesperada, tratando de encontrar una salida al rincón en el que la acababa de acorralar. Por primera vez en todo este lío, sentí que tenía el control total. El acto final se acercaba, y yo estaba listo para ello. Actualización final. Los 7 días hábiles que le di a Tiara para responder llegaron y pasaron en completo silencio. Era el silencio de alguien que sabe que está atrapado. Al 8º día, recibí un correo electrónico no de ella, sino de su padre. Era una amenaza mal disimulada llena de habladurías sobre sus abogados y cómo estaba acosando a su hija durante un momento difícil. Me acusó de angustia emocional y manipulación financiera. Exigió que continuara pagando el alquiler durante todo el año como lo haría un caballero. Reenvié su correo electrónico a mi propio abogado, un tipo al que había consultado tan pronto como me enteré del plan de Kiara. La respuesta de mi abogado a su padre fue una obra de arte. Fue cortés, profesional y absolutamente devastadora. Detallaba el plan premeditado de Kiara para cometer fraude financiero utilizando mi crédito e ingresos para asegurar un contrato de arrendamiento bajo falsos pretextos. Incluía la declaración jurada de mi amigo Mark y una referencia a la captura de pantalla de su mensaje de texto incriminatorio.
La carta concluía afirmando que si decidían emprender acciones legales, estaríamos más que felices de entrar en la fase de descubrimiento y que contrademandaríamos por fraude y daños. Su padre nunca más me contactó. 2 días después, recibí una llamada frenética y llorosa de Kiara. Era la primera vez que hablábamos desde la mudanza. Dejó toda la pretensión. No hubo más acusaciones, no más habladurías de que yo era cruel. Solo había pánico puro. Dijo que su plan con Liam se había venido abajo. Aparentemente, él no tenía intención de dejar a su novia y le había dicho a Kiara que estaba delirando. Lo admitió todo. Me rogó que siguiera pagando el alquiler hasta que ella pudiera encontrar una solución. Dijo que me lo devolvería algún día. Escuché pacientemente hasta que terminó. Luego dije con calma y claridad, Tiara, esa no es una opción. Tienes hasta fin de mes para hacerte cargo del contrato de arrendamiento por completo o desalojar las instalaciones. Esas son tus únicas opciones. Empezó a llorar de nuevo, diciendo que no tenía dinero y que no tenía a dónde ir. Preguntó qué se suponía que debía hacer. Eso suena como un problema tuyo, no un problema mío, dije, y luego colgué. El final llegó más rápido de lo que esperaba. El propietario me contactó una semana después. Tiara le había dado su aviso. Estaba rompiendo el contrato de arrendamiento. Aparentemente había reunido la tarifa de penalización de 2 meses, probablemente pidiéndosela prestada a sus ahora furiosos padres. El apartamento estaría vacante a fin de mes. El propietario estaba feliz de tener una ruptura limpia y me agradeció por ser franco sobre la situación. Incluso me perdonó la pequeña tarifa administrativa por el papeleo. Lo último que supe es que Kiara tuvo que volver a vivir con sus padres. Su gran plan para mejorar su vida le había salido espectacularmente mal, dejándola en una posición peor que la que tenía al principio. Ahora vive bajo el techo de un padre que sabe que es una mentirosa y una conspiradora. Perdió a su novio. Perdió su independencia. Y perdió el respeto de los pocos amigos que sabían la verdad. En cuanto a mí, soy libre. Todo el calvario me costó el depósito inicial y el primer mes de alquiler, unos pocos miles en total. Es un pequeño precio a pagar por descubrir el verdadero carácter de alguien antes de atar mi vida a la suya más a fondo. Aprendí una valiosa lección sobre la confianza y sobre defenderme. La venganza no fue ruidosa ni dramática. Fue silenciosa y metódica. Fue simplemente negarme a jugar su juego. No grité ni vociferé. Simplemente le quité el acceso a mis recursos. Dejé que su propio plan, su propio sentido de derecho, fuera el instrumento de su caída. Ella llamó a mi contribución a su vida una rebaja de categoría. Así que, rebajé su vida a un nivel que realmente podía permitirse por sí misma. Quería vivir en un apartamento más grande y mejor como el de su ex. En cambio, terminó de vuelta en su dormitorio de la infancia. Y esa, para mí, es la consecuencia más apropiada de todas.